En este video aprenderemos a utilizar Run Database. Probablemente esté dividido en 3 secciones o en 3 videos, depende el tiempo que salga. Primero, vamos a hablar de qué es Run Database y por qué vamos a utilizarlo. Run Database es una librería que viene dentro del paquete Jetpack para Android que te permite administrar lo que es la base de datos. En realidad, Android maneja el motor de base de datos SQLite. Como pueden ver, SQLite es una pequeña base de datos tal y como conocemos como MySQL, Postgres y demás, pero que tiene algunas limitantes. Entre ellas, el manejo de algunas características como triggers y otras cosas parecidas. Pero en general, cuando nosotros en Android necesitamos una base de datos, tendríamos que utilizar SQLite para crearla. Y el proceso de creación era muy simple, aparentemente. Pues creabas un contrato donde definías el nombre de las tablas, columnas, creabas una query donde te basabas en el contrato y las queries que quisieras, y finalmente a través de un DB-helper, SQLite Open Helper, un contexto, el nombre de la base de datos y la versión de la base de datos, tú podías pasar por un ciclo de vida bastante interesante, que era crear la base de datos. Si la base de datos ya existía en nuestro teléfono, significa que la aplicación aumentó de versión y entonces se mandaba a llamar el método onGrep de la versión de la base de datos actual, la versión vieja y la versión nueva, y esto lo que hacía era ejecutar queries de migración, es decir, poco a poco ir haciendo las modificaciones de la base de datos para que el usuario no pierda datos. Y finalmente, en dado caso existiera un doGrade, también había una forma de ir haciendo esos cambios por si acaso nos interesaba como desarrolladores por algún error que cometiéramos regresar a la base de datos anterior. El nombre de la versión de la base de datos y el nombre de la base de datos. Este nombre de versión iba cambiando cada vez que había un release y hay modificaciones en la base de datos, en su estructura como tal. Mandabas a llamar a un DB-helper y tendrías que ejecutar DB-helper, obtener una base de datos con capacidad de escritura y empezar a utilizar diferentes métodos para acceder a poder insertar. Por ejemplo, aquí a través de la función ContentValues podías a través de clave y valor crear un objeto de valores y después pues con la base de datos ejecutar el método insertar, seleccionar la tabla y los valores y algunas otras características. Y para leer pues tenías Read Database, tenías que crear todas estas entidades, crear la proyección, que la proyección es decir, quiero el ID, quiero la columna título, quiero la columna subtítulo, ahora de eso poner el where, ahora que ya tenías el where, seleccionar el nombre de los argumentos y generar tu query a través de ese montón de parámetros. La verdad, algo que al final realmente puede ser que parezca simple, pero realmente es complejo o trabajoso estar haciendo esto una y otra vez. Y pues bueno, y de ahí la manera de moverlo, como estamos acostumbrados o hacíamos en Java, pues seleccionar todas las cosas, eliminar, actualizar aquí diferentes formas. Y al final había que estar manejando la conexión a la base de datos. Entonces, From Database viene a añadirnos o arreglarnos el problema de lo tedioso que era estar creando o administrando un proceso de base de datos. Nos viene a facilitarlo y nos viene a facilitar a través del uso de notaciones e interfaces. Además de esto, nos viene a facilitar la representación a través de objetos de tipo data o de tipo pollo, es decir, objetos planos simplemente solo con atributos. Recordemos que un objeto plano de puros atributos, lo único que tiene adentro son sus atributos. Por ejemplo, una persona tendría nombre, su get y sus edits, apellido, su get y sus edits,
y digamos DOI, su get y su set. Entonces, cuando tú quieres hacer, esto es en cualquier lenguaje, ¿ok? Cualquier lenguaje orientado a objetos, en realidad en cualquier lenguaje, algo que encapsule. Si tú tienes una base de datos y quieres pasar esto para acá, entonces lo primero que tienes que hacer es crear una consulta, ejecutar esa consulta en la base de datos. Si así tienes permiso, entonces esto te va a revolver un objeto, llamémoslo raw, de plano, donde las cosas están simplemente en texto, en un arreglo o en algo, y entonces perdemos la versatilidad y la facilidad de manejar objetos. Entonces tiene que venir y pasar por un proceso de parseo o conversión o análisis, o como quiera llamarlo. El parseo es que este RA que está aquí, lo convertimos a este formato y ya lo devolvemos a quien lo solicitó, y entonces la persona puede seguir programando con la estructura de lenguaje que ya conocía y pues tiene todas las características necesarias, como el método toEquals, comparación, referencias, etc. Entonces, vamos a trabajar con Run. Vamos a ver, no vamos a ver cómo hacer estas cositas a mano, la base de datos, porque realmente no vale la pena, pero sí valía la pena saber de dónde venimos para poder hacerlo. Para trabajar en esto utilizaremos la aplicación de Tracker My Sleep Quality, que consiste en simplemente dar en el botón Start y él te va a detectar el tiempo, va a recoger el tiempo actual, y cuando le das en Stop lo va a parar y te va a dar el tiempo en que empezaste a dormir, el fin del tiempo, la calidad y las horas que dormiste o minutos que dormiste. Además te va a preguntar, esa calidad la va a sacar de una pregunta en otra pantalla. Y va a tener la opción de clear, de limpiar todos los datos que vamos a mostrar aquí. Ok, para poder hacer esto, primero recordemos en los patrones que venimos programando. Venimos aprendiendo lo que es ViewModel y Light Data, entonces tenemos el UI Controller, que sería la actividad del fragmento, e inmediatamente nosotros lo conectamos a ViewModel. ¿Ok? Veamos este que está aquí a la derecha mejor. Está el UI Controller, entonces en el UI Controller tenemos un observador, y ese observador monitorea la Light Data que está dentro del ViewModel y toma acciones. Ahora bien, el patrón completo sería tener un UI Controller, un ViewModel con Light Data, y tener un punto intermedio llamado repositorio entre las diferentes fuentes de información. ¿Por qué? Hasta ahorita venimos viendo que ViewModel tenía información quemada, por decirlo así. Tenía información que simplemente eh, servía para interactuar con el usuario o que estaba quemada. Pero realmente lo que queremos es persistencia. Entonces, para añadir persistencia, lo podemos hacer de dos formas: a través del network, a través de la red, o a través de una base de datos. Incluso aquí a través de archivos más abajo. Aquí otra línea, archivos. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante es que el ViewModel va a comunicarse con una capa lógica llamada repositorio. Esta capa repositorio, digamos que el ViewModel le dice: hey, quiero el usuario, la noticia 20 del blog que estoy consultando. Entonces va a venir el repositorio, le va a pedir la noticia 20, y el repositorio va a tomar la decisión si sacarlo de la base de datos o sacarlo del network. Y a ViewModel no le va a importar si viene de network o viene de la base de datos. Él simplemente va a recibir la noticia que solicitó. Pero por el momento vamos a minificar este patrón de diseño y vamos a hacer solo este lado. Después vamos a modificarlo para añadir el patrón de repositorio, o vamos a aprender a usarlo. Entonces tendremos el UI Controller, el ViewModel y Run Database. Lo bonito de Run Database es que tiene ciertas ventajas, como cuáles. Las cosas se verifican en tiempo de compilación. Significa, si tú escribes una query, esta query va a ser verificada si va a ser válida en tiempo de ejecución. Además, proporciona un soporte natural a Live Data y a coroutines.
que significa que aprovecharemos como máximo las características de lo que es un light data. Por ejemplo, Run Database va a retornar un light data y el ViewModel pues simplemente lo vuelve a retornar para arriba y ya tenemos un acceso completo a la base de datos. Soporta también además el manejo de dados, es decir, nos va a permitir crear Data Access Object de manera sencilla, es decir, aquellos que permiten insertar, ejecutar, eliminar, buscar o lo que tú quieras sobre las tablas que creemos. Además nos permite manejar las migraciones de manera sencilla y finalmente pues es mucho más sencillo de utilizar dentro de la programación, más versátil y podemos hacer, y es más testeable, podemos hacer pruebas sobre él automatizadas más fácilmente. Lo primero que haremos es clonar nuestro código inicial, que debería de estar en la descripción del video. Le vamos a dar en clonar. A ver, checkout git. Perdón, ese era el link de invitación a la tarea que no la ha aceptado. A ver, aquí está, aceptamos el link a la tarea. Vamos a aceptar. Esperamos que nuestro repositorio se cree. Repetimos las veces que sea necesario hasta que se cree. Bueno, veamos. Probablemente tarde un ratito más porque acabo de crear la asignación. Así que una vez clonado, vamos a tener el siguiente código. ¿Okay? Vamos a ver una vez más. Ahí está. Vamos a cerrar este proyecto. Project, y vamos a clonarnos nuestro repositorio. Aceptamos la tarea, clonamos nuestro repositorio y vamos a obtener nuestro código inicial. En nuestro código inicial va a ser necesario examinarlo antes de poder continuar a modificarlo. ¿Por qué lo vamos a examinar? Pues para poder reconocer qué cosas deberíamos de haber agregado a un proyecto inicial si lo estuviéramos creando, si estuviéramos agregando Room a un proyecto que no lo tuviese, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en modo presentación y lo vamos a ir examinando. Primero, lo que tenemos que examinar bien es entrar en contexto con los archivos de Gradle. Los archivos de Gradle, primero vamos a examinar el archivo de Gradle de la aplicación. El archivo de Gradle de la aplicación contiene los plugins Kotlin Android, Kotlin Station, Kotlin Cap y Android X Safe Arguments para manejar pasos de argumentos seguros. Tiene activado además Data Binding y de ahí tiene las siguientes librerías. Las librerías de soporte de compatibilidad AppCompat, Fragment para permitir compatibilidad con fragmentos. Esta librería es bastante importante para funcionalidades especiales. Ahora, Constraint Layout en su última versión también. El uso de Kotlin en su última versión, si no recuerdo mal. Android Runtime, la base de datos para el momento de ejecución, y la base de datos y las anotaciones. Este es el procesador de anotaciones para cuando sea tiempo de compilación. Tenemos nuestro ViewModel, nuestro LabData. Tenemos también las anotaciones para el Lifecycle Components, el procesador de anotaciones, y finalmente tenemos la librería de Legacy Support para versión 4, significa que esta aplicación soporta de la 14 en adelante. Tenemos la librería de corrutinas, ¿ok? Que es muy importante, que es una característica de Kotlin. Entonces tenemos la librería de corrutina para que nos ayuden a utilizarlas, tanto el core como de las corrutinas, como sus consideraciones para Android. Tenemos el componente de navegación
de fragment, UI, y tenemos componentes de testing, donde tenemos JUnit 4.13 y Android Test Implementation con Android Text, Android XText y Android XText Express, que vamos a utilizar para hacer pruebas unitarias sobre nuestra base de datos. Ahora, en el del módulo, a ver, Gradle, el archivo Gradle del módulo, aquí está, tenemos declaradas las variables, la versión de Kotlin que estamos utilizando, la versión de los componentes del lifecycle, la versión de Room, la versión de corrutinas, la versión del Gradle, la versión de Navigation Version, y aquí hemos agregado una cosa más, Data Binding Compiler Version tiene que ser igual a la Gradle Version. Además tenemos agregado lo que es el plugin de Save Arguments aquí abajo. Entonces, ya cuando hemos examinado todas las dependencias, pues podemos ir examinando nuestros paquetes. Vamos a App, Java, y aquí tenemos dos paquetes. Tenemos el paquete de la aplicación y el paquete de pruebas. En el paquete de la aplicación, si se fijan, las cosas están ordenadas por funcionalidades y por capas al mismo tiempo. A ver, esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de la base de datos, la funcionalidad del Sleep Quality y la funcionalidad del Sleep Tracker. A ver, ¿cuál es la funcionalidad del Sleep Quality y cuál es la del Sleep Tracker? Si nos vamos a nuestro diagrama, aquí tenemos lo que es el Sleep Tracker y aquí tenemos el Sleep Quality. Es decir, la funcionalidad la da este pedacito, esta pantallita, por decirlo así, y esta otra funcionalidad. Entonces, se han clasificado los elementos de acuerdo a eso. Si vamos a ver el isQuality, ahí vamos a tener el fragmento que la define, el objeto viewModel que va a utilizar y el viewModelFactory que va a ser necesario para esta dinámica. Ya vamos a ver por qué. Y finalmente, pues lo mismo para el Sleep Tracker, ¿verdad? Ahora, tenemos lo que es el Main Activity, donde simplemente seteamos el contenido a través de los elementos. Tenemos los objetos que vamos a utilizar para definir base de datos, ya vamos a hablar de ellos. Y en los archivos tenemos una clase también util.kt donde tenemos funciones prehechas para convertir ciertas cosas de la aplicación, que ya las vamos a ir viendo. Bueno, en layout tenemos la definición de tres cosas. Activity main, que si movemos el código tiene algo peculiar. Primero empieza con la etiqueta merge e inmediatamente pasa a tener un fragmento que está siendo utilizado como un app host. Recordando, el fragmento que se utiliza como un app host va a alojar finalmente fragments sleep, que tiene por ejemplo un layout y un constraint layout, y tracker que tiene layout y constraint layout también. Entonces, lo que estábamos haciendo hace unos videos era poner aquí en medio otro constraint layout. Algo que es ineficiente porque tendríamos un constraint layout que es hijo directa de otro constraint layout que no está haciendo nada. Entonces, la etiqueta merge nos permite que se una el objeto inicial de esto como padre del main activity. Es decir, si aquí hay un constraint, entonces el elemento padre al final va a ser ese constraint que va a estar ahí. Si ahí lo cambiamos por un linear, se va a cambiar por un linear. Es decir, si lo cambiamos aquí en los fragmentos. Entonces nos ahorra y nos optimiza un poquito de los recursos. Ahora, también nos hace falta examinar el paquete Android Test. Android Test va a tener la prueba unitaria que vamos a utilizar para comprobar que nuestra base de datos se crea y funciona, que es lo que haremos en nuestra primera sección. Ok, bueno, vamos entonces a pasar a hacer lo que es como tal la base de datos. Primero,
Para manejar una base de datos hay que tener claro que es necesario tener una entidad. ¿Qué es la entidad? La entidad es un objeto o un concepto o una propiedad que se guarda en la base de datos. Es decir, una persona o un usuario es una entidad de una base de datos. Lo que vemos a la hora de crear o de definir por qué existe la tabla usuario, por ejemplo. Y además necesitamos como tal, para poder acceder a ellas y poder modificarlas, etcétera, necesitamos lo que es una query. Entonces, Run representa estas cosas fácilmente dentro de nuestra aplicación. Run es esto. Run Database están las entidades que definen los datos que se van a guardar, los DAO que definen las queries que se van a ejecutar para manipularlo, y estos DAO se comunican directamente con SQLite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la entidad. Si vamos al paquete database, vemos cómo ya está ahí creada la clase, perdón, el archivo que se llama sleep_night. Entonces, sleep_night lo que vamos a hacer es definir la entidad. Para definir la entidad, realmente lo único que tenemos que hacer primero es tener claro que vamos a definir una clase de datos, es decir, no va a tener acciones, no va a tener métodos en general, sino que simplemente datos. Entonces, getIt y setIt. Gracias a que Kotlin nos ayuda a resolver esto más fácilmente, simplemente ponemos data class. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar sleep_night. Y vamos a definir los datos que va a tener dentro. Va a tener una variable que se llame night id, que va a representar el id del objeto en la base de datos. Cuando manejemos id vamos a manejarlos a través del método del tipo de datos long, y por defecto va a ser 0L o 0long. ¿Por qué va a ser 0long? Porque así sabemos que tenemos un id inválido, ¿verdad? Ahora vamos a tener el start time en milis, es decir, en qué momento empezó a dormir la persona que está utilizando la aplicación, y lo vamos a obtener cada vez que, aquí nos falta una coma, cada vez que se crea un objeto sleep_night, automáticamente vamos a obtener el start time milli, y lo vamos a obtener de los milisegundos que han transcurrido en nuestro sistema system.current current time millis. Ahora el siguiente atributo, vamos a minimizar esto, el siguiente atributo va a ser el tiempo de finalización, end time milli, dos puntos de tipo long, que va a ser igual a start time milli. Entonces ahí vamos a saber que el usuario, como el start time milli es igual al end time milli, vamos a saber que el usuario todavía no le ha dado stop al botón, aunque los datos vengan de la base de datos después, ¿verdad? Ahora, sleep quality va a ser igual, va a ser de tipo entero, y además va a ser igual a -1, que nos va a indicar pues que no hay valores. Creo que aquí tenemos un typo. A ver. Ahora, ya con esto, usted ya tiene para trabajar fácilmente a través de esta clase, crear objetos y construirlos fácilmente. Entonces, aquí viene run. ¿Recuerdan que añadimos run para compilación y run para ejecución? Pues bueno, y el procesador de anotaciones. Entonces, para convertir esto en una entidad es tan fácil como hacer @entity, la vamos a anotar, ok, ya es una entidad. Hoy le vamos a dar datos. ¿Cómo se va a llamar esta entidad? Pues el nombre de la tabla donde se va a guardar esta entidad va a ser el que nosotros ubiquemos aquí. Y este se va a llamar daily-sleep-quality table. Listo. Y ya con esto tenemos completamente definida
y creada una tabla. Pero vamos a ayudarle un poquito a Ron para que entienda qué queremos, qué rol queremos que tenga cada uno de estos atributos. Primero le vamos a decir arroba primary key, que NightID va a ser la primary key. Y además queremos que sea autogenerado en true. Después le vamos a decir que start time le vamos a asignar un nombre desde este momento en la base de datos para que nosotros podamos manipularla fácilmente y reconozcamos el nombre. El nombre va a ser start-time-mili. Recuerden que aquí estamos respetando las notaciones que se sugieren a la hora de crear bases de datos, que es la notación snake, ¿verdad? Para los nombres, name va a ser igual a en time en milis, y finalmente sleep quality arroba column info name igual a quality rating. ¿Ok? Bueno, como podrán notar, simplemente con esto ya definimos nuestra base, nuestra tabla. Mira, ¿y cómo es que ya definimos nuestra tabla? Pues al anotarla con estas características, Room, al tiempo de compilación, generará el código necesario, tal y como lo vimos en la documentación de SQLite y su manejador, para crear esta tabla. Y a nosotros solo simplemente nos concentramos en definir los datos y definir cómo se van a llamar cada uno de ellos para poder manipularlos. Realmente nos ahorra mucho tiempo. Ahora que ya tenemos definida la entidad, nos hace falta definir cosas o queries para manipular esta entidad que vayamos a necesitar en nuestra aplicación. Para eso vamos a definir lo que le vamos a llamar DAOs. Si se fijan, le vamos a nombrar Sleep Database DAO, ¿verdad? Aquí podríamos pues ponerle, si tenemos varias entidades, de acuerdo al nombre de la entidad, ¿verdad? Si la entidad es usuario, entonces user DAO. No sé, ¿qué otra cosa? Game DAO, etcétera. Depende del nombre de la entidad. Cuando vayamos a crear una entidad, ¿sí?, es necesaria definirla como interfaz, ¿ok? Interface, ¿ok? Y en interface sleep DAO y la vamos a anotar con arroba DAO, ¿ok? Si se fijan, arroba DAO viene de run database. Ahora, dentro de ella vamos a definir las queries que queremos ejecutar. Para empezar, nosotros vamos a definir insertar noches, actualizar el tiempo y la calidad del sueño, obtener una noche de acuerdo a el ID, obtener todas las noches y obtener la noche más recientes, y finalmente borrar una de la base de datos, borrar todas las entradas de la base de datos. Ahora que ya tenemos creada la interfaz DAO, interfaz Sleep DAO, vamos a definir los métodos que debe de tener esta interfaz. Aquí hay que aclarar que Room, al automáticamente esto de estar marcado en DAO, va a generar también el código de las cosas que nosotros pongamos ahí adentro. Nosotros no vamos a tener que escribir código, solo vamos a tenerle que decir qué código hay que escribir. Arroba, insert, y entonces vamos a definir un método que lo que hace es insertar un elemento. ¿Un elemento de qué tipo? Pues sleep night. Simplemente va a ser como función o método insertar ¿el qué? El objeto night de tipo sleep night. ¿Ok? Entonces, insert. Listo. Ya terminamos el método insert de nuestro objeto sleep night. Ahora vamos a hacer el método update. Update
arroba update, y para terminarlo simplemente vamos a poner función update y le vamos a pasar el objeto que tiene que actualizar, night, sleep night. Listo, ya terminamos de crear un update. ¿Cómo funciona aquí? Pues va a leer el ID que trae este objeto en la propiedad ID y va a actualizar todos los campos. Ahora vamos a hacer el método para obtener una noche de acuerdo a un ID. Entonces vamos a poner primero query. Después vamos a poner función get. Obtener a través de una key. Y esa key va a ser de tipo long. Que ahí nos va a venir el ID. Y nosotros vamos a retornar posiblemente un sleep night. ¿Por qué? Porque si no encontramos esta key, entonces vamos a retornar null. Si se fijan, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que añadir la query que queremos ejecutar. Entonces ponemos paréntesis y ya, entre comillas, escribimos la query. Y esta query está siendo verificada en tiempo de compilación. Entonces, select asterisco from, incluso nos va a decir el nombre de la tabla. Si se fijan, ya voy a empezar a escribir daily y ya me la sugiere el IDE porque esto se está analizando en tiempo de ejecución, todo lo que estamos haciendo. Where night ID, me sugiere también el nombre del atributo, sea igual a ¿cuál? A este valor, ¿verdad? Que nos están pasando por parámetro. Entonces, para sacar ese valor, pongo 2 puntos y el nombre del parámetro que esté aquí. Ok, entonces ahí lo que estamos ejecutando es seleccionar todos los datos de acuerdo a esta key. Listo, ya creamos el método get1, ¿verdad? Ahora creemos el método de eliminar todos los elementos de la base de datos. Entonces vamos a crear la función clear. Clear. Simplemente así. Entonces, para ejecutar una query de ese tipo, si ya se fijan, tenemos que escribir la query como tal, pero es sencillo porque solo ponemos query y lo que queremos hacer. Delete from daily sleep quality table y ya. Con eso hemos hecho el método clear para toda la base de datos. Vamos a hacer también el método de obtener la última noche. Entonces, vamos a declarar una query. Vamos a definir el método from get tonight. Y vamos a devolver un sleep night probablemente. ¿Por qué? Porque puede no estar en la base de datos, puede que no tengamos nada, entonces lo que tengamos que devolver sea nulo. Entonces vamos a definir la query. Select asterisco from daily sleep quality order by descendente limitado. Aquí, vaya, si se fijan, aquí hay algo muy importante. Puse order by y descendente inmediatamente y me está marcando un error y me está diciendo que hace falta el orden término. O sea, nos hace falta a través de qué lo vamos a ordenar. Pues lo vamos a ordenar a través de night ID de manera descendente. Pero vamos a limitar el resultado a 1. Entonces así obtenemos el último elemento insertado, ordenando del mayor al menor los ID y solo obteniendo el primer resultado de eso. Entonces ya tenemos getTonight y ahora vamos a hacer la función getAll. Ahora vamos a hacer otra anotación con query y vamos a hacer la opción obtener todo. Query, función getAllNights y vamos a retornar aquí. Hay algo muy importante, y es el soporte que tiene Room para hacer las cosas. Si se fijan, aquí simplemente dijimos, vamos a insertar un sleep night, vamos a actualizar un sleep night, vamos a retornar un sleep night.
Vamos a eliminar todo y vamos a retornar un sleep night, 1. Entonces, este contenido, la fila, esta única fila que va a responder esta query y esta única fila que va a responder esta otra, está siendo convertida a un sleep night. Pero ¿qué pasa cuando queremos varias filas? Entonces lo que tenemos que hacer es poner un objeto de tipo lista de tipo del objeto que queremos que se vaya mapeando cada row de respuesta. Entonces, cada row de respuesta va a tener un lugar en esta lista. Ahora bien, Room te permite que el objeto que está aquí lo puedas hacerle grab y poner un light data. Ya vimos cómo funcionan los light data, cómo funcionan los mutable light data. Entonces, simplemente con ponerle, va a hacer eso que habíamos hecho de encapsular y toda la cosa, simplemente poniéndole light data aquí, de tipo este. Entonces, de tipo lista. ¿Qué significa? Que vamos a obtener una lista de sleep night en formato light data. Es decir, que si por algún momento yo hago un insert en la base de datos y estoy observando la respuesta a esto, automáticamente todo se va a actualizar. Todo el que esté escuchando este light data. Así como veníamos programando, haciendo programación reactiva con light data y data binding. Lo podemos seguir conservando desde la base de datos. Ahora, vamos a ver, hagamos el query. Que sería select asterisco from daily sleep, prefiero en minúscula, daily sleep quality table, order by, night ID y descendente, porque queremos mostrar la última noche de primero. Ahora, ya con esto hemos definido entonces lo que son los métodos de manipulación base, es decir, aquí está nuestro dado, mire, nuestro dado, data access object, aquí está nuestro CRUD también, create, que sería el insert, read, allá tenemos un read, 2 read, 3 read, update, ¿verdad? Y tenemos un delete, solo que esta vez el delete es para todo. Podría ser un delete también individual, que lo podríamos crear. Simplemente lo vamos a hacer como el query delete from daily string where, y le ponemos esto de aquí, ¿verdad? Le invito a hacerle el delete para que prueben cómo se hace. Bueno, ahora bien, resulta que ya definimos el objeto que queremos ser la entidad y el objeto que queremos que sea nuestro dado. Pero eso no va a tener sentido si no tiene ningún contexto. ¿Cuál sería el contexto? El contexto de ellos van a trabajar en una base de datos. Lo que no hemos hecho es crear esas bases de datos. Entonces, Room nos permite crear una base de datos a través de clases abstractas, extendiendo el objeto, la clase Room Database, y anotándolo con la anotación @database. Ok, hagámoslo. Vámonos al archivo sleep database y ahí definiremos nuestra base de datos. Primero, esta base de datos esta clase tiene que ser pública. Además tiene que ser abstracta. Le ponemos el nombre de sleep database. De sleep database, y la extendemos de Room database. Ok. A ver, perdón. Estoy escribiendo Java, entonces es abstract after class, ok. Room database, ok. Vamos a extender de Room database. Importamos Room database, obviamente. Y entonces, ya con esta clase y poniéndole la anotación @database, ya le podemos decir qué cosas va a guardar en esta base de datos. La primera cosa importante que queremos decirle son todas las entidades involucradas, es decir, usuario, persona, vehículos, etcétera. Todo lo que tenga tu base de datos, todas aquellas que sean como esta, Sleep Night. ¿Cuáles son estas?
¿Cuáles son todas las tablas? Entonces lo vamos a hacer en la notación @database. El primer valor que va a tener @database es el valor de entities, donde le vamos a pasar un arreglo de las clases que representan nuestras entidades. En este caso solo tenemos una, entonces sleep night, class.java, ¿verdad? Entonces ahí ya le pasamos la clase sin el punto Java. Ahí ya le pasamos la clase que define la entidad. Aquí si quisiéramos otra, pues coma y le vamos poniendo más, ¿verdad? Ahora, la siguiente cosa que hay que definir es la versión de la base de datos, que va a ser, pues en este caso, la versión 1. ¿Por qué vamos a definir versiones? Porque en esta versión podríamos tener 2 tablas y en la siguiente 3. Y lo que va a hacer esto es que nosotros vamos a decirle cómo pasar de la versión 1 a la versión 2 sin perder datos, para que el usuario cuando actualice su aplicación no pierda lo que ya había hecho y ni se dé que hay una actualización en la base de datos. Siguiente, Sport Checkmark, le vamos a poner en el valor Sport Schema, lo vamos a poner en falso. ¿Qué significa esto? Significa si queremos estar guardando un historial o backups de el cambio en las versiones en la base de datos. Por este momento no lo vamos a necesitar, porque va a ser una base de datos que se va a limpiar cada vez que sea necesaria una actualización, va a borrar todos los datos. Algo que por simplicidad y para aprender a usarlo estamos haciendo, pero algo que no debería de hacerse. Tan sencillo. Ahora, ya definimos las entidades, pero ahora hay que pasarle y darle los objetos darle las interfaces que definen los dados para acceder a estas entidades, para que nosotros podamos simplemente hacer interfaz, punto y tal cosa, y acceder al método insertar, al método update, etc. Para eso, dentro de la clase hay que declarar todas las propiedades posibles con la modificador abstracto. Le ponemos el nombre, en este caso sleep database DAO, de tipo sleep database DAO. Entonces automáticamente, con el hecho de que esté notada y esto esté abstracto y sea del tipo sleep database DAO, lo va a leer y va a implementarlo, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que se va a implementar automáticamente aquí. El sleep database DAO se va automáticamente a leer desde esta clase la definición de la tabla, pero hay una cosita que tenemos que definir correctamente, y es la forma en la que nosotros vamos a solicitar una instancia, es decir, vamos a crear el objeto base de datos en tiempo de ejecución. ¿Y cómo vamos a acceder a él? ¿Por qué? Porque es importante esto. Primero, acuérdense que la base de datos probablemente esté siendo accedida por diferentes hilos, ya sea por un hilo secundario, por el hilo principal, etc. Por ejemplo, imagínense una aplicación de chat donde un servicio está escuchando y lo que está haciendo es cada vez que cae un mensaje lo guarda en la base de datos y luego el servicio notifica. Entonces ahí hay una interacción. Y mientras el usuario está modificando la configuración de su perfil, ahí hay 2 acciones que quieren acceder a la misma base de datos al mismo tiempo. Entonces hay que tener en consideración que solo debería existir una base de datos en nuestra aplicación, en el sentido, una instancia de la base de datos que queremos acceder, y además que ésta sea accesible desde múltiples hilos sin que se desincronice o que la información no esté actualizada. Para eso vamos a crear y definir lo que es el patrón de diseño singleton. El patrón de diseño singleton lo que nos asegura es acceso a una sola instancia en todo el programa de un objeto al que nosotros lo definamos. Y vamos a utilizar una anotación para hacer que las cosas sean volátiles y siempre se mantengan en la memoria principal para que estén sincronizadas. Para declarar un objeto singleton o cosas estáticas dentro de Kotlin es necesario definir un companion object. Entonces vamos a tener unas cuantas cosas, unos métodos estáticos aquí. El método
lo primero que vamos a tener estático es para cumplir el método singleton, el patrón singleton. Primero vamos a definir de manera privada un lugar donde vamos a guardar la instancia que estamos creando de nuestra propia base de datos. Nosotros mismos vamos a guardar la instancia. Sleep Database. ¿Ok? Y va a ser por el momento posiblemente nula. ¿Ok? Entonces, esta instancia es la que nosotros vamos a estar accediendo y que solo va a existir una a la vez. No va a poderse crear más de una. Ya vamos a ver cómo. La vamos a anotar con @volátil para que siempre esté dentro de la memoria principal. ¿Ok? Y todos los hilos la tengan siempre en su última versión y siempre la consulten del mismo lugar. Ahora, vamos a crear entonces el método que se encarga de decidir si creo o no creo una instancia. ¿Cómo vamos a hacer? Pues el método le vamos a llamar getInstance y le vamos a pasar un contexto. Este contexto es necesario porque así funciona. Si se fijaban en SQLite necesitaba un contexto y al final y al cabo sigue siendo SQLite y el mismo manejador, solo que encima tenemos esta librería que nos facilitan las cosas. Entonces este contexto vamos a ver de dónde lo sacamos para que no interfiera con los ciclos de vida que hemos venido aprendiendo. Ahora que ya tenemos este contexto, vamos a utilizar el método Synchronizer. Synchronizer lo que hace es que recibe un objeto el cual sirve como llave para evitar que otros hilos accedan mientras hay alguien modificando ese objeto. Es decir, si viene un hilo y le dice, hey, yo quiero insertar tal cosa, pues, y de ahí viene al mismo tiempo, viene otro hilo que dice, yo quiero actualizar X cosa, va a haber una pequeña cola para tratar de acceder al recurso hasta que cada uno de ellos vaya terminando de manera correcta y no se desincronicen las cosas. Entonces, dentro de Synchronizer vamos a aplicar nuestro código. Primero vamos a utilizar SmartCast para copiarnos la instancia que tenemos a una variable llamada instancia, pero en minúscula. Y vamos a poner que lo que vamos a retornar es esa pequeña variable. ¿Ok? Pero en medio vamos a verificar si esa instancia no ha sido creada o ya fue creada. ¿Cómo así? ¿En qué valor está al principio de la instancia? En nulo, no ha sido creada. Entonces, si la instancia está en nulo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una instancia. Instancia va a ser igual a run.databaseBuilder. Okay, run usa un patrón de builder para poder construirla. Y aquí simplemente tenemos que mandarle lo que necesita. Del contexto necesita el contexto de la aplicación. Además necesita la clase que tiene anotado con @database. En este caso es la clase sleep database. class.java, coma, y necesita el nombre de la base de datos. ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner sleep history database. ¿Ok? Y después de eso, después de mandarle lo que necesita, vamos a añadirle primero la forma en la que la base de datos va a migrar de una versión a otra. Es necesario. Pero nosotros vamos a tener, no vamos a hacer una migración así elegante, sino que simplemente si cambiamos de versión vamos a borrar todo y vamos a volver a empezar. Entonces vamos a poner el método fallback to destructive migration y finalmente vamos a construir la base de datos mandando a llamar el método build. Entonces ya mandamos a llamar el método build donde definimos, donde todo esto al final crea una instancia y la estamos guardando aquí. Una vez ya creada la vamos a guardar como tal en la instancia
en el método, en la variable estática que teníamos aquí arriba llamada instancia en mayúscula. Y finalmente, pues retornamos la instancia. Todo esto es para evitar referencias y todo ese tipo de cosas mal hechas, y aprovechamos lo que es la tecnología de SmartCast con esto. Vaya, ahora ya tenemos finalizado la creación de nuestra base de datos. Si se fijan fueron poquitos elementos. Definir la entidad, definir los DAOs, definir el DAO y definir el objeto que crea la base de datos. Y esto, todo lo que está aquí enfrente de ustedes, es un código que casi siempre vas a ejecutar igual. Lo único que vas a cambiar es la forma de hacer la migración. De ahí, prácticamente siempre vas a hacer lo mismo, por ende, es un ejemplo bastante interesante. Ahora, en teoría, lo que deberíamos de hacer ahorita es utilizar esta base de datos y, pues bueno, empezar a usarla y empezar a programar alrededor de ella. Pero resulta que si se fijan, ya estamos haciendo cosas algo complejitas, como por ejemplo definir cosas así un poquito más grandes. ¿Qué pasaría si tendríamos aquí inserciones dependientes de otras clases, etcétera? Entonces lo ideal sería probarlo. Probar que la base de datos se está creando correctamente, probar que está insertando, que está guardando los datos. Entonces para eso vamos a hacer nuestro primer Android test. Para hacer un Android test, lo primero que necesitamos es crear una clase dentro del paquete test. En este caso, la clase se llama sleepdatabasetest.kt y ya viene con código, ¿ok? Vamos a descomentar todo este código, lo seleccionamos, seleccionamos hasta estos imports, ¿verdad? Aquí. Nos vamos a code y le damos que quite los comentarios, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona un test? Vaya, primero, un test es una clase común y corriente que lo que hace es ir haciendo acciones automatizadas por nosotros que nos permita comprobar si las cosas están funcionando bien. Primero, tenemos que definir con @runWith quién va a correr estas pruebas. Entonces lo va a correr la clase Android JUnit 4. ¿Ok? Entonces ahora que ya lo corrimos podemos definir lo que necesitemos. Primero aquí hemos definido dos variables. Las variables que queremos o las cosas que queremos probar. El objeto database, sleep database, a ver si lo podemos crear y lo nombramos db, y el sleep database DAO que lo nombramos sleep DAO. Y ahora tenemos tres anotaciones: before, after y test. ¿Ok? Estas tres anotaciones nos permiten definir qué hacer antes de iniciar la prueba y qué hacer después de iniciar la prueba. Y finalmente los @test nos dicen qué prueba hacer. Vale. Por ejemplo, aquí en before, lo primero que estamos haciendo es obtener un contexto. Instrumentation register get instrumentation.targetContext nos va a devolver un contexto que podemos utilizar para crear nuestro base de datos. Mira, ¿de dónde sacaste esto? Que no sé qué. Esto es una clase. No, espérenme, vamos a ver, control Q. Si damos F1, ahí es una clase. De aquí tenemos la documentación de los objetos de prueba de Android X. Entonces esto nos permite obtener contextos o cosas requeridas, ¿ok? Para probar nuestros elementos, ¿ok? Y entre ellos tenemos el target context. Bueno, ahora mandemos a crear la base de datos que hemos definido, solo que esta vez la vamos a crear en memoria. En el otro momento, cuando hicimos la programación de crear, se crea en los archivos de la aplicación
y se guarda, y en este caso no, vamos a crearla en memoria solo para probar que todas nuestras cosas funcionan. Run.InMemoryDatabase con este contexto y con esta clase, y ya está. Y ahora vamos a activar el método AllowMainThreadQueries, porque por defecto Run no permite hacer queries como las que hemos visto hasta ahorita directamente en el hilo principal, sino que hay que hacerlo en un hilo secundario o utilizando corrutinas para no bloquear la ejecución de la interfaz gráfica. Pero en este caso, como es una prueba y no tenemos interfaz gráfica, la vamos a permitir para facilitarnos las cosas para la prueba. Construimos la base de datos, entonces ahora de la base de datos sacamos el SleepDAO database y lo guardamos aquí. Ok, eso vamos a hacer antes. Crear, y en nuestra prueba vamos a insertar y obtener una noche. Creamos una noche y sabemos nosotros que al crear una noche el tiempo en milisegundos que va transcurrido sleep y sleep quality tienen valores por defecto. Entonces vamos a insertar. Ahora después vamos a utilizar el método getTonight para obtener la última noche, que es esta la que hemos insertado, y entonces vamos a decir con el método hacerEquals que nos va a retornar true o false de lo siguiente. Este es el valor esperado, este es el valor que se quiere comprobar y este es el valor esperado. Entonces, si no me equivoco, a ver, veamos la documentación, F1, aquí está el valor esperado y el valor actual. El valor esperado está aquí y el valor actual aquí. El valor actual que queremos es -1. Entonces, si este valor tiene -1, esto va a retornar true, toda esta función, y entonces la prueba habrá sido pasada. Para ejecutar la prueba, bastará con darle clic derecho, Run Sleep Test. Y se va a iniciar el emulador porque a pesar de que no vamos a tocar la interfaz gráfica, lo va a necesitar. Y esperamos que la prueba se corra. Vamos a salirnos del modo presentación para ver los paneles de manera adecuada. Aquí estamos esperando nada más que compile. Y si se fijan, aquí arriba, en el objetivo de ejecución dice Sleep Database Test, ya no dice App. Hay que tener cuidado porque eso ya estamos corriendo test. Si queríamos correr de nuevo la app, hay que cambiarlo a app. Entonces aquí dice que el test está iniciando a las 12:07 y aquí va a ejecutar, miren, los códigos necesarios para hacer ese test. Se conectó con el emulador y ejecutó este test. A ver, entonces nos dice que este test ha sido pasado. Significa que nuestra base de datos se crea y esto se guarda adecuadamente. Vamos a hacer solo por curiosidad un test más. Entonces vamos a copiarnos esta estructura y lo que vamos a hacer es probar si hace la actualización, update and getNight. Vamos a ver, vamos a, por ejemplo, vamos a obtener tonight, y a tonight, siento, a tonight le vamos a actualizar el end time, pero para poder comprobarlo, compararlo, ese end time lo vamos a guardar primero en una variable system.currentMilis. Vamos a guardarlo en time. Ahora vamos a ejecutar del SleepDAO. Aquí nos hace falta, ahí está, SleepDAO.update. ¿Qué vas a actualizar? Pues el objeto, todo lo que diga el objeto tonight. A ver, nos dice aquí. Vamos a hacer esto para que para que lo acepte. Y ahora ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, para comprobarlo, supuestamente lo actualizamos. Para comprobarlo, vamos a obtener un tonight, pero new.
new tonight, que lo vamos a hacer utilizando sleepdao.get y le vamos a pasar la clave de tonight.nightid. Entonces vamos a decir que si new tonight es igual, new tonight punto endTimeMillis es igual al que guardamos supuestamente en time, entonces todo está funcionando bien. Ahora vamos a correr estas pruebas. Entonces vamos a decir así, run sleep test y lo corremos. Ahora bien, si se fijan cuántas pruebas tengo ya, 2. Aquí sería necesario comprobar cada uno de los métodos, actualizar, eliminar, etc. Entonces hay que hacer un plan de pruebas bien definido y se ponen aquí, se hacen las pruebas y siempre se vuelven a hacer esas pruebas cada vez que se actualiza o se hace una future, a ver si todo sigue funcionando igual. Ya no tenés que estar comprobando la mano, sino que lo haces manualmente a través de pruebas unitarias. Veamos, vamos a salirnos de esta vista. Aquí están corriendo las pruebas. Esperemos un ratito. Está instalando la aplicación. El proceso de pruebas es una parte bastante importante en el desarrollo y es necesario empezar a realizar pruebas unitarias de ser posible para que nuestro código salga con la menos cantidad de errores al mercado. Además, eso es por las personas que están desarrollando, o sea, el desarrollador. Pero también tiene que haber un departamento o alguien que haga pruebas unitarias y completas de todos los aspectos de nuestra aplicación. Para eso, pues hay que ver, veamos. Aquí tenemos un error. A ver. Así se vería una prueba que falla, pero yo creo que aquí más bien escribimos mal algo. Sleep, get tonight, system and time. SleepDAO dice que, a ver, vamos a cambiarlo a la otra forma con LED y probemos. Bueno, corrámoslo. Aquí hay un error más. Aquí tenemos un error que nos faltaba. A ver. Nos falta verificar que sí es cierto que tenemos esto. A ver. Vamos a con un safety. Así, lo vamos a grapear con un LED para que si en dado caso tonight es null, no se ejecuten estos códigos. Igual, si no se ejecutan estos códigos y está bien escrito el test, entonces tenemos algún error. Aquí simplemente escribí un test a lo loco, tampoco es que lo haya pensado muy bien, así que puede ser que el test esté mal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta sección. Simplemente lo que hicimos ahorita es comprobar que la base de datos funciona. Realmente sí funciona y luego vamos a pasar a hacer algunas otras cuantas modificaciones más para que nuestra aplicación use la base de datos que acabamos de crear. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que nuestro update está fallando porque estamos tratando con el valor de null por aquí. En algún lado tenemos
mal escrito esto, probablemente en el otro video ya se los muestre bien escrito, ¿verdad? Eso ha sido todo por este y los veo en el siguiente.